Magalí, ¿querías hablar? ¿Tienes tu micrófono encendido? Ok. Bueno, cuando hablamos de protocolo, viene de la palabra protos. Se los voy a decir tal y como se escribe. Protos. También de las palabras que significan colium y colatio. Les voy a repetir. Protos, colium, solo con LM, colatio, doble L, y protos lo que significa es primero en línea. Colium significa comparación. Y colatio, cotejo. Lo van a encontrar en el libro, pero obviamente hay que hacer referencia a esto, porque protos es decir primero en línea en comparación con cotejo. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué significa protocolo? Y nos regresamos al artículo 8, colección ordenada. Desde la primera, comparando cada uno y cotejando el documento para formar un protocolo. ¿Qué conlleva el protocolo? Nuevamente el artículo 8 nos dice, y lo vamos a desglosar, dice, escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización, dice firmas y documentos. Automáticamente ustedes saben que razón de legalización es el tercer documento. Entonces, ¿qué conlleva? Escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización, de firma o de documento, el cual llevan una forma, una colección ordenada, ¿sí? También vamos a encontrar en los artículos que vamos a ver en el día de hoy, en la razón de cierre, en donde debe de ir, el índice y los atestados, ¿sí? Entonces, las formalidades que debe cumplir el protocolo, artículo 13. Vamos con René Filmar. ¿Cómo estás, René Filmar? Artículo 13. Ya lo hemos visto, pero lo tenemos que repasar el día de hoy porque lo vamos a ver. Buenas noches, René. Artículo 13, René, por favor. Artículo 13. Sí, por favor. Las siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano. Ok, los instrumentos llevarán. Paremos ahí, René. Voy explicando uno por uno porque vamos a desglosarlo, René. Gracias. Estoy preguntando, Darwin Josué, cuando hablamos, ¿qué dice el artículo 13, inciso primero? Documentos deben redactarse en español. Pero Darwin, tú eres traductor, hablas también el inglés y estás autorizado para realizar documentos en otro idioma o traducirlos. ¿Tú podrías agregar otro documento que no sea en español? No desea. Porque no lo puedo traducir. Ok, la figura que algunas personas tienen acá puedan ser traductores, porque ahora es una carrera de las cuales la mayoría a través del acceso al idioma le es muy fácil. Automáticamente, cuando tú redactas como notario, Darwin, y obviamente para todos los demás, únicamente lo puedes redactar en idioma español, aunque tú tengas autorizado para otros idiomas y tu cliente sea estadounidense, australiano, portugués, si tú manejas los idiomas, pero tú solo redactas en español. ¿Qué pasa si tú sí entiendes el idioma para atender a tu cliente? Pero viene y te está hablando en inglés y obviamente tú todo lo realizas en español y te asistes de intérpretes, los cuales debes dejar plasmado en tu escritura para obviamente establecerlos, escribirlos, que te firmen y tú protegerte en cuanto a este punto. Vamos a verlo aquí en el 13 y en el 29.
pero sacando una de la información. Ahora, respecto a documentos, te pueden venir a tu oficina documentos provenientes del extranjero en el cual vengan de otro idioma, pero si tú deseas protocolizarlos para darle cumplimiento y ejecutarlos en Guatemala, automáticamente tú debes realizar la traducción con un traductor autorizado para poder hacer del traslado del inglés al español, el idioma que y obviamente ya insertar ese documento y realizar la protocolización que en derecho corresponde. Sí pueden constar documentos en otro idioma en tu protocolo, pero todos deben ir con la traducción para que surtan efectos en tu idioma. ¿Ok? Veo la mano levantada de Diego Emanuel Ponce. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. Es con una consulta. El notario sí puede autorizar contratos, escrituras públicas en el extranjero, ¿verdad? Así es, pero redacta en idioma español. Ajá. Sí se puede autorizar siempre y cuando te recuerdas que vimos los avisos. Entonces, siempre y cuando tú des el aviso que te encuentras en esas fechas, Archivo General de Protocolo, que te encuentres fechas de ese país y establezcas en qué país estás y la información, tú puedes autorizar documentos en el extranjero y autorizarlos acá, y los cuales te los puedes traer o enviar, depende del tema, y obviamente para que surtan efectos acá. Obviamente protocolizarlos para darle cumplimiento a la ley de organismo judicial, por supuesto, ¿viste? Ok, Lic. Para servirte. Bueno, ¿alguien más en fila? Veo a Anduriña Navas. Hola, Anduriña, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches. Disculpe, una pregunta con respecto a lo que mi compañero Diego acaba de decir. O sea, que ahí es donde entran los abogados, por ejemplo, en Estados Unidos de Guatemala, pero que solo hacen los mandatos, las cartas de poder, ciertos documentos. Ok, te explico. Tú puedes autorizar documentos en todo el territorio de Guatemala. Cuando tú salgas del territorio de Guatemala, tú puedes autorizar ciertos documentos siempre y cuando cumplas con todas las formalidades, es decir, dejar tu aviso, encontrarte en el lugar y realizar el documento para que surte efectos en Guatemala. Eso es una. Aparte están los notarios, los cuales hicieron el procedimiento, porque algunos residen temporalmente allá, otros tienen, se me fue en Derecho Internacional, el asilo, pero siempre y cuando sigan inscritos y sigan pagando sus colegiaturas en el territorio de Guatemala y por supuesto tengan su estatus migratorio resuelto, no ilegal, porque automáticamente ya no se puede realizar, ¿verdad? Entonces, con todas las formalidades y con el aviso correspondiente y el permiso del Archivo General de Protocolo, hay notarios guatemaltecos que residen allá, los cuales obviamente pueden autorizar documentos a que surtan efectos en Guatemala, los cuales deben estar activos con todas las formalidades, ni una causa de incompatibilidad, con todos los requisitos establecidos, y estos pueden otorgar documentos para que surtan en Guatemala. Solo que ellos los mandan para acá porque no pueden realizar la protocolización, porque la protocolización sí ya es un documento dentro del protocolo y obviamente siempre está acá en Guatemala. Son documentos privados, otro tipo de documentos. ¿Se recuerdan cuando hablamos sobre las clases de notarios anglosajón y todo de esto? Decíamos que automáticamente allá los notarios públicos no necesitan tampoco un estudio universitario, entonces esto es lo que hacen, acreditarse para allá para poder emitir algún documento en Guatemala. Sí, los he visto, licenciada. Gracias. Sí, que es esta comunidad, esta bufetes notarios guatemaltecos y no sé qué más hay. Al contrario, buena práctica. Ahora sí, José René. Ahora sí, José René. Sí, además quería manifestarle, ¿verdad? Que en el artículo 11 de la ley del organismo judicial dice que el idioma de la ley, idioma oficial, es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con la Academia Española. En la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido aquí, así sigue la
El numeral 2. Ok, gracias. El numeral 2 dice, los instrumentos llevarán numeración y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Gracias, muy amable. Tal y como lo dice, señalamos uno de los requisitos de la numeración cardinal. La vamos a ver ya con lo que es el ejemplo que vamos a tener el día jueves. Entonces ustedes ya con la numeración cardinal, ustedes ya saben su fundamento. La numeración cardinal se encuentra, por supuesto, en la hoja de papel sellado especial para protocolo. Obviamente vamos a utilizar el día jueves también, si por casualidad pueden, la ley de timbres fiscales para poder ver algunas características de la hoja de papel especial para protocolo. El 3, por favor, José René Filmar. Bueno, el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Exactamente, el cual es 1, 2, 3, etcétera. Ajá. Primero, segundo, tercero, aparte de la foliación de lo que es el documento y aporta la foliación cardinal de cada instrumento. Sigamos, José René. 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y en cifras, se estará a lo expresado en letras. Gracias. Sigamos. 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Sí, sigamos. Ahí es comprensible. Ajá. 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. Y 7. Perdón, el 6 sí quiero explicarlo, perdón, José René. Muchas gracias, José. El 6 lo voy a explicar. Aquí ya es, en regla general, vamos a decir que la numeración fiscal no podrá interrumpirse. ¿Cuál es la numeración fiscal? Cuando veamos la numeración, cada hoja de protocolo viene con un número el cual fue autorizado y automáticamente tiene un correlativo. Pensemos, 1.000.001, 1.000.002. ¿Sí? Esto no se puede interrumpir. Va a la hoja 1.000.001 y después va a la hoja 1.000.002. ¿Qué pasa? Ay, tengo la hoja 1.000.001 y tengo la 3, pero igual la continuidad lo voy a poner aquí. No se puede interrumpir como regla general. Como excepción, hay dos tipos de interrupción. Y tenemos la que son la interrupción material y fiscal. Por favor, vayan colocándolo. La interrupción material es aquella cuando se intercalan documentos que se protocolen, dice aquí, o que se protocolicen. Es decir, como estábamos hablando, vienen documentos provenientes del extranjero, como dice Diego, y en este documento para surtir efectos, usted lo tiene en idioma inglés, automáticamente realiza la traducción y usted lo inserta en el protocolo para, obviamente, para protocolizarlo. Las palabras suenan muy parecidas, pero son distintas. Usted inserta el documento en el protocolo y realiza la escritura de protocolización de ese documento. ¿Sí? Eso es insertar o una interrupción material. Ahora veamos la interrupción fiscal. Ejemplo, viene Oscar, David, está realizando una escritura, imprime y su pliego de hojas de papel protocolo termina en el número 1.050.000. Y ya terminó un lote, pero él se previó y compró otro lote y automáticamente ahí va a continuar la escritura. Pero ese ya no va a ser 1.051.000, sino probablemente va a ser 10.051.000. Entonces esa hoja no va a casar con la numeración anterior.
Pero como automáticamente es un nuevo lote, usted viene y coloca esa hoja y continúa en el orden tal y como le vendieron el otro lote de hojas de protocolo. Automáticamente esa es la interrupción fiscal. ¿Tenemos duda ahí? Perdón, licenciada. Se tiene que hacer alguna observación dejando saber por qué no hay continuidad o no es necesario. Ok, no es necesario porque automáticamente ustedes van a ver el artículo 3, inciso 6, la regla general y las excepciones. Ahí lo dice en lo que es la tercera parte de este inciso. Dice, o en el caso que el notario hubiera determinado la serie. Son las dos excepciones. Pero lo aconsejable, porque cuando te hacen revisión del archivo general del protocolo, es que la hoja que utilizaste y que te dan en la SAT para comprar las hojas de protocolo, la coloques dentro de tus atestados para probar que a ese tiempo cambiaste la hoja y automáticamente ahí describe la numeración que te dieron. Pero eso es lo correcto. ¿Alguien más? Ok, ahora por favor sigue. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Gracias. Ahora, un ejemplo. Vamos a ver, Anthony Josué. Anthony Josué sabe esa pregunta. Anthony Josué. Sí, termino el papel, por el protocolo, termino la escritura de impresión. Entonces dejo un espacio para que las partes vienen a firmar. Vienen, les pongo acá las hojas y firman. Pero me dejé líneas antes de la firma. Dejo línea, va. Pongo ante mí y firma la notaria. Pero quedó en la línea 24. Ay, saben, para que no se mire bonita, la 25 la voy a dejar. Así deja esta hoja completita. Y me paso a la 1 de la siguiente hoja. No, licenciada, porque eso podría alterar el documento que estamos colocando. Una alteración, excelente. Ahí hay dos respuestas. Recuérdate, antes de la firma y después de la firma. Entonces, dime después de las firmas, ¿qué? Después de las firmas no se puede dejar el espacio. Ok. Porque se podría alterar. No, bueno, me perdí en la pregunta, la verdad. Dos momentos, antes de la firma y después de la firma. Después de la firma, yo dejo una línea. Ajá. ¿Sí? Yo dejo esa línea y digo, no, para que se mire bonita mi hoja de protocolo, mi impresión, que quedó bonita mi escritura, me voy a pasar a la siguiente hoja y voy a dejar esa línea en blanco. Esa es una pregunta. ¿Puedo hacerlo? Y segundo, antes de las firmas, dejo como 5 líneas y abajo me firman. Pues, ¿lo puedo hacer? ¿Entendido? No, licenciada. No. Ok, démosle el tiempo a Cruz Natanael. Creo que también quiere contestarnos. Ahorita regreso contigo, Antonio. Dime, Cruz Natanael. Licenciada, buenas noches. Con respecto a las líneas antes de las firmas, sí se pueden dejar, incluso sirven para testar la escritura, para testar entre lineal. Con respecto a después de las firmas, pues ya es una nueva escritura. Ya inicia una nueva escritura. Exactamente, no puedo dejar una línea porque automáticamente saben que donde termina una escritura, en la siguiente línea continúo, por lo cual no puedo realizar una alteración ahí en ningún momento. Y los espacios en blanco, si me percato que hay un espacio en blanco, automáticamente, en cuanto a la intercalación, por supuesto, debo llenarlos con una línea para no dejar en ningún momento una línea. Antes de la firma sí, porque ejemplo, algunas personas firman como diputados, otras firmamos pequeño, etcétera, ¿verdad? Entonces, automáticamente hay muchos tipos de firma y uno normalmente imprime, lo pone acá
pero comienza a calcular, por supuesto, pero si dejaras 1 o 2 líneas antes de la firma, no hay tanto problema porque estás dándole el cierre al documento y obviamente en la parte final sí hay una alteración y no podrías tener una interpretación de luego dejar alguna línea en blanco. Ok, sigamos entonces. Bueno, ahí vimos, recuérdense que estos son los requisitos intrínsecos de lo que es la hoja especial para protocolo. Ahorita voy a decir. Entonces, automáticamente son las formalidades, como les digo, básicas que debe contar el instrumento. Recuérdense que ya hemos visto mucho el 29, no lo vamos a ver ahorita, pero ya tienen que ustedes ir amarrando el 13 y el 29. Ethel, dime en qué te puedo ayudar. Perdón, licenciada, no me quedó muy claro. Okay. Tenemos el documento. ¿Sí? Ok. Entonces, antes de las firmas, sí puedo dejar los espacios. Sí, siempre y cuando no hayas terminado, obviamente, de dar el cierre. O sea, tú le pones las firmas a tus clientes, la palabra ante mí y la firma de notario. Ok. Arriba de eso no puedo dejar. Sí puedo dejar espacios o no puedo dejar espacios. Sí, prudenciales, por supuesto, porque en la práctica, como lo dice Cruz Natanael, sirve porque cuando uno se toma otra vez a leer, puedes realizar los entrelineados. Ya. Sí. Ahora bien, pero en la parte de abajo continúa la siguiente escritura que vamos a realizar. No, exactamente. Donde tú terminas de firmar, pero imagínate que tú terminas en la línea 23, 24, todavía la agarraste para firmar, en la 25 continúas. Continúo. Gracias. Ok, bueno, ahora sí. Bueno, estas son las formalidades principales de una escritura pública que va dentro del protocolo. Entonces, vámonos al artículo 14. Ya nos comenzó a hablar un poquito Cruz Natanael por ahí. Pero vamos a molestar a Susana Fabiola Ramírez. Artículo 14 del Código Notarial, Susana. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 14. Serán nulas las adiciones entre reglunaduras y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Ahí estamos. Vayamos totalmente el ejemplo. Mónica Paola está escribiendo y es Mónica Paola Monroy. Y le escribe Monroy con Y y ella lo pone con I latina. Ay, voy a regresar mi compu. Ya, recuerden que estamos hablando de que es máquina de escribir hace mucho tiempo, por supuesto también, ahora en el computador es súper más fácil, ¿no? Pero regreso, recuerden la barra destapadora, regreso y automáticamente retrocedo en la I y le doy la Y. La Y. Y automáticamente coloco ahí la Y. Y esa alteración, por supuesto, automáticamente no se puede hacer. Va. 1. 2. También pongo pagos, la palabra pagos, pero le quito la E, no le puse la S, pongo pago y es pagos. Y vengo yo y le digo, ay, aquí cabe la S. Cuestión que no se puede hacer. Por supuesto, son errores que no tienen lógica porque ahora todo lo hacemos en computadora. Pero usted tenía una emergencia, agarra la máquina de escribir. Aquí tengo mi máquina de escribir. Vamos a ver si les voy a enseñar. Por una emergencia. Ay, no se mira. Ahí está mi máquina de escribir. Por una emergencia hay que estar preparados por cualquier cosa. Se va la luz o algo aquí. No se va el cliente sin su escritura. Ok. Bueno, entonces automáticamente son errores que normalmente ahora no los cometemos o no deberíamos cometerlos porque automáticamente todo se trabaja en computadora, por lo cual te da chance de imprimir, comparar con tus hojas de protocolo, leerlo tranquilo, tenerlo bien, imprimirlo en un momento. Pero antes recuerden que estaba el notario con la máquina. Creo que todavía algunos pueden ver las máquinas ahí en la octava avenida de la zona 1. Ahí están todavía ahí echando punta, entonces automáticamente todavía podría hacerse. Recuérdense que dentro del 13 se puede hacer a mano, a máquina,
y obviamente máquina, automáticamente puede ser máquina de escribir, computadora, etc. Ok. Ahora, nula las adiciones. Como les digo, se me olvidó la palabra en pagos, la S. Se la pongo arriba. ¿Han visto cuando uno llena formularios que comienza en la línea pero no termina? Entonces se pone parte en arriba para que se entienda que falta la S o pone un número ahí. No se puede hacer. Tiene que ir obviamente en un orden todo lo que es la escritura. Las renglonaduras y testados, por supuesto, deben salvarse. Si Daisy se equivocó con la palabra pagos, al final, y agrega, realiza lo que es correcto. ¿Cuál es la forma correcta? Si está dentro del cuerpo de la escritura la palabra pagos y le faltó la S, ella puede realizar poniendo 2 líneas arriba de la palabra pago, agregar la S, irse en la parte de abajo y poner entrelineado S punto léase. Ahí es entrelineado porque estoy adicionando. Ahora, si yo quiero cambiar la palabra, porque la palabra yo puse correlativo, y mejor voy a testar toda la palabra y voy a poner, era contador. Vengo yo encima de esa palabra, trazo una línea por la palabra correlativo, abro las dos, el diagonal, pongo contador, cierro con otro diagonal, me voy a la parte final del instrumento, pongo testado, correlativo, omítase. Entre líneas, contador, léase. ¿Sí? ¿Eso lo han visto? ¿Sí tienen alguna experiencia por ahí? ¿Alguna duda? José René Filmar, dime. O sea, allí a la par, o sea, inmediatamente después de la palabra correlativo que hemos trazado la línea, vamos a escribir la palabra contador o hasta el final. Ok, dame un minuto, voy a bajar un protocolo para ver si te puedo ayudar con esto. Dame un segundito. Ahora sí. Voy a tratar de postrar en la cámara, pero recuérdense que todo lo que estamos leyendo el día de hoy lo vamos a ver en la clase práctica para verlo. Este es mi protocolo. Del año 2018, perdón. Ahí está mi protocolo. Al abrir. Aquí tengo, miren, tengo una revisión. Así que también tengo el informe. Bueno, aquí tengo mi primera hoja, número 1, tan bonita, miren bien en orden. La 1 estaba bonita. La 2, tengo una protocolización de lo que estábamos hablando, documentos provenientes del extranjero, unos documentos acá, un documento privado, va a estar protocolizado. Aquí en este cuadro tengo un ejemplo. Voy a tratar de acercar, me dicen si lo ven. Obviamente solo voy a tratar de acercar la parte que corresponde. Ven aquí que tengo un error. Me desvisualiza, pero yo les voy a enseñar ahí en la clase. Son 2. Son un montón, pero... Es que era para dar buenos ejemplos. Para que vea el nivel de sus alumnos, qué observadores, licenciada. Y así yo me voy a ver sus protocolos el otro semestre, el otro año, a verse que bien limpio van a tener. Entonces, automáticamente... Me quedó muy claro, licenciada. Licenciada, ¿se acuerda que si nosotros nos equivocamos, tenemos el perdón suyo? Si se equivocan, si lo salvan, tienen mi perdón. Si no lo salvan, no tienen mi perdón. Solo los que tienen la cámara encendida, ¿verdad, licenciada? Solo la cámara favorita son mis favoritos siempre, recuérdense. Luego podemos hacer un documento lleno de testados sobre el examen. Pero si están salvados, Donna, yo lo puedo leer como se debería leer un notario.
pero si no están salvados, 0. Gracias. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, el entrelineado, la palabra lo dice, va en medio de las líneas, la de arriba y la de abajo, es entrelineado. ¿Me captaste, José René Filma? Gracias, licenciada, muy amable. Toda su elocuencia que ha tenido enseñándonos sus ejemplos. Ok, José. Ahora, adición. Van a encontrar 3 tipos, entrelineado, testado y adición. ¿En qué momento se realiza la adición? Vamos a ver quién me puede dar. Yo sé que están dando la mano algunos, pero quiero ver si es sobre la pregunta que está y después contesto. Kimberly, creo que hasta me hiciste seña. Dime, Kimberly, Yesenia. Es cuando está en la primera línea del protocolo. Excelente. Así es. Cuando es en la primera línea, en el número 1, por ejemplo, puse 2 y era 1. La primera línea no tiene arriba línea. Entonces, automáticamente ahí es una adición. ¿Sí? Excelente, Kimberly y Yesenia. Ok, ahora los que tenían la mano levantada. ¿Quién manda? Darwin, dime, Darwin. Licenciada, buenas noches. Me surge una duda. El entrelineado, o sea, cuando vamos a testar vamos a testar y vamos a entrelinear, en ese espacio, cuando uno viene con la lectura, o sea, ¿en dónde es donde se coloca el entrelineado? ¿Arriba de la palabra o abajo? Arriba de la palabra. Cuando usamos el ejemplo de correlativo y era contador, por ejemplo, yo le puse el número de contador no puse el número de contador, pero en letras puse correlativo. Yo trazo una línea en la palabra correlativo que está en la descripción de la línea, entrelíneo y obviamente con los diagonales a un costado cada uno y coloco la palabra correcta. Contador. Y ahí estoy tratando de salvar la palabra correcta, contador, pero para que se pueda entender como la palabra contador, tengo que tenerlo salvado al final del documento. Y el salvado, lo vuelvo a repetir, obviamente testado, correlativo, omítase. Entre líneas, contador, léase. La misma descripción va a ser en todas las palabras. ¿Qué pasa si, como mi ejemplo, no fue 1, sino fueron 2 veces? ¿va? Pongo testado, correlativo, no, pongo testado, correlativo, coma, pongo pagos, coma, pongo boleta, coma, comitas. Estoy salvando 3 palabras. ¿Se puede? Sí. Testado, las palabras que se omitan, omítase, entre líneas, contador, pagos con S y boletas con S. Léase la palabra correcta. ¿Estamos bien ahí? Josué Guillermo Forgati. ¿Sí? Josué. Josué, no te escucho en clase. ¿Serías tú muy amable, por favor, de ubicar tu micrófono? No te escuchamos, perdón, Josué. Vamos a continuar. Ethel, dime, Ethel. Sí, licenciada, perdón. ¿La adición se coloca también al final? Sí, por supuesto. Adicionas lo mismo. Lo que vas a cambiar en vez de entre líneas es adición, número, léase. Solo la palabra le vas a cambiar. Adición entrelineado. ¿Sí? Gracias. Solo ese momento. Me están
Solo voy a... No me llamo el mero mero, solo mi jefe. El mero mero jefe, pero de ahí no. Ok. Para aclarar de mero mero, ¿verdad? Bueno, estamos ahí. A lo que es entonces el tema, ya creo que hemos entendido entonces que es obviamente una adición, que es un entrelineado, cómo debe salvarse correctamente y el fundamento, por supuesto, del artículo 14. Ahora veamos, tal y como lo estábamos hablando con Kimberly, artículo 12. Kimberly y Yesenia, ayúdanos con el artículo 12. Muy bien. Dice, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice. El que principiará en la primera línea del pliego inicial se cerrará cada 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firma y acta de protocolización, número de folio de que se compone, observaciones si las hubiera y la firma del notario. Excelente. Vamos a utilizar la primera parte de este artículo para lo que vamos a hablar. ¿Cómo? Cuando le preguntan, y es una pregunta que está chistosa en el privado, pero como uno está muy nervioso, automáticamente no sus nervios le traicionan. Dice, ¿cómo se abre el protocolo? Le dicen a uno. Y usted dice, y se viene y dice, se abre con el primer instrumento, No, así se abre, ¿ve? Le hace. Y uno dice que, ay, no. Entonces uno dice, no, por favor, no me hagan eso ahorita con los nervios encima. Pero ¿Lo leímos? Perdón, ¿qué artículo leímos? Artículo 12. Ok, entonces, ¿cómo se abre el protocolo? Con el primer instrumento. ¿Qué debe aparecer en su protocolo? El primer instrumento. En el mío no aparece así porque obviamente tengo una revisión. Entonces tengo las citas, el acta de la revisión y la citación de la revisión, que es la notificación. Entonces es una forma de mí y obviamente la conclusión. Para mí, para verse, literalmente aquí lo primero que debe aparecer es su escritura número 1. Este es el orden. ¿Sí? Ya sabemos que la primera línea tiene una numeración, todo lo que es lo que vamos a ver el día jueves, pero automáticamente sabemos que aquí se aparece como instrumento. Esto es el artículo 12 en la primera parte, pero también habla, y entonces, ¿cómo se cierra? Entonces, automáticamente, me voy a ir al cierre del protocolo. Dice, se cierra cada 31 de diciembre. Primer pregunta que por ahí les voy a hacer. ¿Cuándo se cierra el protocolo? El 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Entonces, la razón de cierre, que vamos a ver, porque ahí mismo en el artículo 12 dice las formalidades de la razón del cierre, no sé si alcanzan a ver ahí. La razón de cierre debe iniciar todas las razones de cierre, regla general, en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre del 2018. ¿Cuál es la otra excepción de la regla general? Dice, o antes, si el notario dejare de cartular. Ya lo vimos, pero vamos a ver si todavía se recuerdan. ¿Por qué razones el notario puede dejar de cartular? Porque se ausenta del país por más de 6 meses. ¿Más de 6 meses? Sí. ¿Porque haya fallecido? Sí. ¿Manda? Porque toma un cargo incompatible con el notariado.
Excelente. Vamos a contestar las preguntas. Causas por las cuales automáticamente se encuentra, da un aviso que se va más de un año, Ethel, no eran 6 meses, sino más de un año del país, automáticamente entrega su protocolo al depositario, quien este es encargado, obviamente un aviso y todo, entonces automáticamente cierra su protocolo. Toma un cargo en esa jurisdicción, como lo dice, y automáticamente debe cerrar su protocolo. Fallece automáticamente, ni cómo hacemos para hacer la razón de cierre fallecido, el depositario, porque cada año que pagamos la apertura del protocolo, que es lo que vamos a ver el siguiente tema, establecemos un depositario, automáticamente realiza el cierre del protocolo y hace la entrega a lo que es el archivo general del protocolo, y dentro del cierre, las únicos requisitos automáticamente dice que por fallecimiento del notario tarifario, obviamente él procede a realizar el cierre del registro notarial a cargo del notario triple X. Ahí estamos. Entonces automáticamente ahí realiza la razón de cierre, más los requisitos que están acá. ¿Ya vimos? Escrituras que contiene el protocolo, las escrituras matrices, las actas de legalización de firmas. ¿Cuál es otro? Actas de protocolización. Se abre el primer instrumento, se cierra todos los 31 de diciembre. Tenemos las hojas de papel protocolo con un orden, la forma de salvarlo, y entonces aparece el cierre, el índice y los atestados. ¿Sí? Ahora veamos, ¿qué va dentro del protocolo? Dentro del protocolo van las escrituras matrices, las actas de protocolización, las razones de legalización de firma, la razón de cierre y el índice. El atestado es un documento en que hacen relación a lo que es las escrituras que usted autorizó. Documentos que usted puede tener en otra carpeta, pero obviamente lógico sería pues, en la parte de atrás de cada escritura, o sea, al final. Yo le pongo hasta una palabrita aquí. Les voy a enseñar, si les miran ahí. Me van a tomar fotos porque me van a regañar el archivo general de protocolo. Aquí pongo hasta aquí va mi apertura de protocolo, mis testimonios, mis codos de testimonios. Le pongo atestados 2018 y pongo aquí todo para acá. Aquí tengo documentos, DPI, certificaciones, todo lo que tenga relación, porque a mí me gusta quedarme con una copia del documento, porque yo, aunque no prejuzga la validez del documento, artículo 186, que tratan de saber de memoria, obviamente una forma de resguardar cualquier documento. ¿Sí? Vamos bien tomando en general el panorama, vamos a entrar a lo específico a la hoja. Bueno, artículo 11, Byron Freddy Manuel. Byron Freddy. Ok, vaya Byron. Magalitium Medrano. Artículo 11. Artículo 11. Artículo 1, decreto 131/96. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al archivo general y a la conservación de los protocolos. Excelente, Magali. Entonces, que nos ayuda Edgar Rolando. Buenas noches, Edgar. ¿Cómo estás? Entonces, Edgar, se paga 50, buenas noches, se paga 50 quetzales cada año. Ahora ya se puede hacer antes. Por ejemplo, Edgar, tienes tú y lo pagas el 15 de enero tu derecho, tu apertura protocolo. Pero tú autorizaste tú quieres autorizar un documento el 14, pero no fuiste a pagar el 2 porque todavía estabas enfiestado por el año nuevo.
y deseas hacer la escritura. ¿Puedes hacer la escritura, sí o no? Porque prácticamente no pagué el derecho para poder usar el papel de protocolo. Excelente. Cada año pagamos la apertura para protocolo y automáticamente es la fecha en que tú pagaste. Yo voy el 15 a las 8 de la mañana y a las 9 puedo realizar ya mi escritura. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿qué más se paga? Un formulario de 1 quetzal o 5 quetzales. Son 5 quetzales. Hay más reñidos procuradores aquí. 5 quetzales que es para poder realizar lo que es el pago de 50 quetzales para el derecho de apertura. Cada año. Vengo yo, no lo pago en el 2023. Este año no pagué apertura protocolo. Entonces yo no puedo aperturar protocolo este año. Es decir, puedo tener las hojas aquí, pero yo este año no he realizado y no puedo realizar. Hasta que yo aperture el protocolo, automáticamente puedo realizar la utilización de esto. Obviamente en la parte segunda del artículo establece para qué son los fondos de lo que es el dinero que cancelamos cada año, porque recuerden que usted debe la obligación, vamos a ver ese artículo, la obligación de tenerlo encuadernado o empastado, pero recuérdense que ustedes mandan esto mismo, lo mandan al archivo general de protocolo, que son los testimonios, y estos automáticamente de ahí sacan para tenerlos de la misma manera y microfilmarlos para tenerlos en custodia. Ahora es escaneo, ¿verdad? Pero microfilmarlos o escanearlos para tener un resguardo digital y, por supuesto, físico, y tener un archivo completo de todos los protocolos de todos los notarios. ¿Qué manda Ethel? Dime. Licenciada, una pregunta. Si usted compra sus hojas de protocolo, no tiene una fecha de caducidad. Puede pasar muchos años con sus hojas y no pasa nada. Ok, las hojas de protocolo tienen un quinquenio, que es cada cierto periodo le cambian algún diseño, una posición, depende obviamente de las reformas. El quinquenio es únicamente para que te bases y todo, pero el quinquenio puede ser utilizado años posteriores, salvo que hubiera una reforma, como lo establece este artículo que nos leyó, lo primero que establece, porque antes las hojas valían 1 quetzal. Ahí vamos a ver adelantito. Y cuando las hojas valían 1 quetzal, uno pagaba su lote, cada hoja valía 1 quetzal. Automáticamente, para poder utilizar el quinquenio anterior, comenzamos a pagar el impuesto por hoja para que llegue al valor de 10 quetzales. Es decir, por el momento la respuesta general te diría, la puedes seguir utilizando. Excepción que haya una reforma y que le aumenten al valor de cada hoja. Tú tienes que acercarte al valor que corresponde. ¿Sí? Ok. Artículo 18 del SI, Corina. ¡Corina! Del SI, Corina. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 18. El notario mandará a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. ¿Qué fecha sería entonces del sí? ¿Hasta cuándo tiene para empastarlo? Sería... El cierre es el 31 de diciembre. El 30 de enero. Bueno, tenemos que ver obviamente en qué momento nos convenga, obviamente, el ámbito de si los días son corridos. Algunos notarios dicen que no son corridos, y otros dicen que son corridos. A mi punto de vista son corridos. Automáticamente el 30 de enero tú ya tienes que tener empastado tu protocolo. ¿Sí? Así como lo Ok. Artículo 17. Buenas noches. Exactamente. Qué bueno que te veo en cámara. Vamos a ver con Jonathan Alexander de la 7. Está chiquito Jonathan.
notario agregará en el de un modo respectivo los atestados referentes a los documentos que autorice. Así no hubiera sido escritos y la constancia del pago a que se refiere el grupo 11 de esta ley. Excelente. Entonces, automáticamente saben que ese documento que se obligatorio que aparezca en el protocolo, es decir, el pago de la lectura del protocolo, artículo 11. Y obviamente los testados llenen, porque es la obligación de cada escritura. Y por supuesto, sus codos de testimonios, los para poder fundamental. ¿Ok? Estamos ahí. Artículo 17. Ya vimos cómo se cierra. Vamos a ver el artículo, obviamente, del índice, cada una de sus características. Ya sabemos que también va involucrado lo que es el índice dentro de este, pero por supuesto, debe estar la como el si es otro protocolo 31 de diciembre, lo tiene que pasar para el departamento y lo tiene que dar al archivo. Protocolo el más por el cuarto. Tu protocolo no tiene tu oficina. ¿En qué ellos no quieren enviar todo eso que nos comentó? Ok, recuerda que estamos hablando de esta copia como lo que son los testimonios. El artículo dice de los testimonios a la escritura de testimonio especial a la general de protocolos para poder realizar la información y todo. Gracias. Por favor. Bueno, para cerrar el día de hoy, quiero felicitar a todas las estudiantes que son madres. No tengo esa dicha, pero las felicito. No tenemos en clase, pero el día espero que el día de mañana, entre los estudios, entre todos los quehaceres, celebraciones, las van a pasar muy bien y principalmente gracias por esa dicha que tienen ustedes, las cuales son benditas. Y que las pasen genial, que les canten mucho, que las apachen y pues todos los que se unen ahí a desearles feliz día. Fue un gusto saludarles. Ok, gracias. Gracias. No. Pero a todas las compañeras que todas las compañeras son mamás, felicitaciones en el día de mañana, que la pasen bien, que puedan descansar, toca trabajar, obviamente con mucho esfuerzo a las que se dedican y obviamente puedan pasar bien y además de ser más estudiantes, las sientas orgullosas por lo que tienen, que han logrado y todo. También para los papás dicen que yo soy mamá. Gracias, mi mamá.